para este sector, en el que estamos con un escenario, digamos, en el que está todo el panorama esperando ahora un buen pistoletazo de salida para poder desarrollar los grandes proyectos de renovables en España. Llevamos un par de años en el que el sector está yendo a más, pero acabamos de ver cómo el resultado de las subastas renovables pues, ha arrojado un interés bastante alto para invertir en nuestro país. A todo ello, bueno, pues también tenemos la gran palanca que van a ser los fondos de la Unión Europea, ¿no? que van a traducirse también en otros proyectos de transición ecológica que van a ser importantes y que, por tanto, todo ello va a necesitar de grandes inversiones. Inversiones que se pueden conseguir de un modo o de otro, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar en este webinar, y para ello vamos a contar con 4 expertos de primera fila. El primero de ellos es Andrés Alfonso, que es el que va a tratar de hablar de todos los asuntos regulatorios. Él es Head of Energy y socio del bufete de abogados Ashurst. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, Ramón, por la presentación. También estará con nosotros Miguel Solana, que él es socio de Alter 5. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenas tardes, Ramón. Hola a todos. Luego, para hablar un poco, como digo yo, de cómo van a ser los precios a futuro, va a estar uno de los grandes expertos que hay en el mercado, que es Javier Revuelta, que seguramente le conoceréis muchos de vosotros, que es senior principal de la consultora AFRI aquí en España. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón a todos. Y por último, y que no menos importante, ¿verdad, Jaime? Jaime Jacotot, que es Energy Advisor de JQ Advisors, en el que nos explicará un poco cómo funciona todo esto de los PPAs, que es una de las herramientas principales con la que se están financiando las plantas renovables en España. Así que yo ya doy paso a los expertos. Y Andrés, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, pues nada, Ramón, muchas gracias por la presentación y a Alter 5 por la invitación. Buenas tardes a todos. Yo voy a empezar con un mensaje positivo, ¿no? En línea con lo que decía Ramón, yo creo, y lo repito mucho últimamente en las conversaciones que tengo pues, con colegas o con clientes o contactos en el sector, yo llevo creo que 17 años trabajando en el sector. Yo nunca había visto un momento tan dinámico como este. No sé si el resto de los ponentes estarán de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que, bueno, ha habido momentos más altos, más bajos, ¿no? Pero nunca hemos tenido un momento en que pasen tantas cosas importantes a tanta velocidad, ¿no? Y en una misma conversación de media hora podamos hablar de comprar una cartera fotovoltaica, por poner un ejemplo, de proyectos Greenfield, hablar de almacenamiento, hablar de hibridación, hablar del hidrógeno y de 1000 cosas más, todas ellas muy importantes y muy relevantes, ¿no? Y, lógicamente, esto tiene un reflejo en la regulación del sector. Que también, hablando el otro día pues, con un amigo que trabaja en el sector, también me decía, joder, Andrés, es que voy con la lengua afuera para asimilar toda la regulación que se ha aprobado en el último año. Es que no nos da tiempo a asimilar la cantidad de normas tan relevantes, además, que están saliendo, ¿no? Entonces, precisamente el enfoque de esta introducción es poner en contexto lo que ha pasado. No nos vamos a remontar mucho, pero junio del 2020 hasta ahora, ¿no? E intentar dar una visión un poquito más de conjunto, porque yo creo que muchos de los asistentes estarán de acuerdo conmigo, tendrán la sensación de que nos hemos ido intentando todos, ¿no?, rápidamente adaptar a la nueva normativa, adaptar los proyectos, adaptar nuestros negocios, las operaciones, ¿no? Pero quizá tenemos que tomar un poquito de perspectiva para entender la relevancia de estos cambios
ya digo, no remontándonos mucho más atrás de junio del 2020 y para poder también entender mejor, bueno, pues qué queda por delante o qué puede quedar por delante este año. Esto es un ejercicio más de proyección a futuro, que siempre son más difíciles, ¿no? Que ha pasado, pero sinceramente os adelanto que creo que no queda mucho más relevante por aprobarse, al menos que nos afecte en el contexto de este foro, ¿no? Que entiendo que son pues posibles para desarrolladores, operadores o inversores en el sector de energías renovables y que estén planteándose operaciones de money, digamos, adquisición de empresas o proyectos o financiación de esos proyectos, ¿no? O algunos contratos, como son los PPAs en relación con el desarrollo de los mismos, ¿no? Bueno, y ese es un poco el planteamiento que yo he hecho de mi presentación, porque si entramos al detalle de la regulación, en 15 minutos no llegamos ni a la primera, no terminamos ni la primera norma, o sea que va a ser un recorrido un poco también de alta velocidad, ¿vale? Vamos a parar por pocas estaciones, creo que las más importantes, y a ver si al final de este viaje pues podemos tener algunas ideas más claras, ¿no? de lo que ha acontecido en los últimos 6, 8 meses. Y ya sin más demora, empiezo por yo creo que es la clave en cuanto a acceso y conexión, que empieza por el Real Decreto Ley, el 23-2020, ¿no? Que entró en vigor en junio, y ahí ya estábamos todos como locos, ¿no? Intentando adaptar nuestros proyectos a la nueva normativa, que era clave para mantener los permisos, llamados permisos de acceso y conexión, ¿no? Y la ratio de esta norma, digamos, es que quiere ser un poco cambio de paradigma y que esos permisos de acceso y de conexión se otorguen a futuro, ¿no? a proyectos pues con una viabilidad técnica y una solidez que estuviera fuera de discusión o que fuera algo más objetivo, a proyectos, digamos, industriales reales, ¿no? Y que no respondiese a proyectos más especulativos, si se me permite la expresión, ¿no? Y entonces ahí como muchos conoceréis ya, se establecen una serie de hitos administrativos para el desarrollo de estos proyectos y una moratoria para las nuevas solicitudes de acceso, que en principio se estableció en 3 meses desde la publicación de este Real Decreto Ley, pero que claramente no se ha cumplido el plazo porque todavía esa moratoria sigue vigente, ¿no? Porque ahora mismo está pendiente, ya lo adelanto, de que se aprueben las especificaciones técnicas, que serían ya el último desarrollo en materia de acceso y conexión de este nuevo paquete normativo, vamos a llamarle, ¿no? También es muy importante este Real Decreto Ley 23-2020 porque estableció los criterios para considerar qué era una misma instalación a efectos de mantener los permisos de acceso y conexión, ¿no? Y aquí pues a muchos les sonará la norma de los 10 kilómetros, que se mantenga la misma tecnología y que no haya un incremento en la capacidad de acceso inicialmente concedida superior al 5%, ¿no? De suerte que si luego en el desarrollo del proyecto alguno de estos parámetros no se cumple, esto podría suponer la pérdida de esos o la necesidad de solicitar de nuevo los permisos de acceso y conexión. Y bueno, y en por último, en este primer Real Decreto Ley 23-2020, pues también ya empezamos a ver dos nuevas figuras, digamos, en nuestro ordenamiento, o por lo menos en nuestra regulación, como son el almacenamiento, ¿no? que trata de o permitirá que se gestione de forma más eficiente la energía generada, y la hibridación, que como sabéis todos, supone la combinación de varias tecnologías en una misma instalación. Ambas figuras, digamos, que se transponen de una directiva europea que es la 2019-944, ¿no? Pasamos ya al siguiente Real Decreto 1183-2020, que es realmente el que establece un nuevo régimen de acceso y conexión, ¿no? El anterior que veíamos tiene un régimen más temporal, si queremos, aunque hay algunas cuestiones que todavía siguen vigentes, como estamos comentando, pero este Real Decreto 1183-2020
supone de verdad el nuevo régimen de acceso y conexión, ¿no? Y bueno, pues tiene algunas novedades importantes, como también conoceréis muchos, como es la tramitación conjunta a partir de ahora, bueno, a partir de cuando se puedan solicitar de nuevo de los permisos de acceso y conexión ante un mismo gestor de la red, ¿no? Que esto es, yo creo que es una novedad muy importante. El principio de prelación temporal en esas solicitudes y los concursos de capacidad. Me paro aquí un minuto porque esto ha generado, y a lo mejor no lo había comentado anteriormente, porque también el anterior, el Real Decreto Ley 23-2020 ya preveía que se organizaran subastas, ¿no? Perdonad que vuelvo un poquito. Las subastas que conocemos para el nuevo marco retributivo, ¿no? Que es lo que ha ocurrido ahora, pues hace 2 meses escasamente, ¿no? Que no hay que confundir, que a veces he visto esa confusión, con los concursos de capacidad, que estamos hablando de capacidad de acceso, en este caso, en nudos concretos de la red de transporte para nuevas instalaciones de generación eléctrica, ¿no? Que para la península esos concursos tendrán que tener un tamaño mínimo de 100 megavatios y para territorios no peninsulares de 50 megavatios. Y en cuanto a los criterios que ha establecido este Real Decreto para asignar la capacidad de acceso en el contexto de estos concursos, pues hay varios, ¿no? Lo primero, un criterio temporal, ¿no? Que se daría prioridad a aquellos proyectos que inicien primero, que se vayan a conectar primero a la red. Criterios también asociados a la tecnología usada y criterios técnicos, por ejemplo, pues que promocionen unas tecnologías en fase de investigación y desarrollo sobre otras con un límite del 30% de la capacidad ofertada. También se establece un procedimiento para la hibridación de instalaciones, ¿no? Los permisos de acceso que para las nuevas instalaciones dentro de esa hibridación que no cuenten con los permisos de acceso todavía. Y por último, se elimina la figura del interlocutor único de nudo que tanta conflictividad, vamos a decir, había traído al sector, si bien no se elimina definitivamente porque se establece un periodo transitorio para aquellas solicitudes que ya se hubieran, me refiero de acceso y conexión, que ya se hubieran iniciado a través, canalizado a través de un interlocutor único de nudo que seguirán ese cauce, ¿no? Y posteriormente llega la circular 1.21 en enero ya, ¿no? Que supone la culminación de esta nueva regulación en materia de acceso y conexión, ¿no? Y aquí pues ya bajamos un poquito más al detalle para saber cuáles son, por ejemplo, las causas concretas de negación de los permisos de acceso que se establecen en el anexo 1 para la capacidad de acceso y en el anexo 2 para, en relación con la conexión. También se establece el detalle en cuanto a las causas de revocación de esos permisos de acceso y conexión, que básicamente se refiere a la modificación de algunas de estas características que veíamos que hacía que se considerase una misma instalación, ¿no? O bien por el incumplimiento de las condiciones técnicas fijadas en el CTA o económicas, ¿no? Y también se establecen posibles condiciones para la modificación, que básicamente es en relación con la hibridación de esos servicios, solicitudes de acceso y permisos de acceso y conexión. Y por último, también se establece a la CNMC básicamente como órgano principal en materia de resolución de conflictos de acceso y conexión, salvo en relación con los permisos de conexión concretos o CTAs a nivel autonómico, donde el órgano competente para la resolución de estos conflictos será el órgano competente de la comunidad autónoma en cuestión, ¿no? Correspondiente. Bien, hablábamos también de las subastas y aquí supongo que habréis leído ya todos mucho y incluso participado o de una forma u otra os habréis informado
este nuevo régimen, ¿no? Basado en las subastas y de los resultados de la primera, ¿no? Bueno, básicamente este es el Real Decreto 960-2020 de noviembre, es el que establece el nuevo marco retributivo que, como veíamos, ya se anticipaba en junio del año pasado, ¿vale? Con un sistema de subastas basado en el pay as bid, ¿no? O sea que vamos, lo que al final lo importante es un precio por megavatio hora que podría ser de capacidad instalada o de energía eléctrica o una combinación de ambos. Se establecen, como sabéis también, pues unos precios máximos, o se pueden establecer, mejor dicho, unos precios máximos y mínimos en cada subasta. Y básicamente ser adjudicatario en esas subastas, pues da derecho al final a ese precio de adjudicación, ¿no? Garantizado en los mercados diario e intradiario frente al precio de mercado correspondiente, ¿no? Andrés, tienes Sí. que ir acabando. Uy, Sí, por pues favor. me voy a dejar varias cosas en la chistera. Acabo muy rápido. Yo creo que las dos, y os he puesto aquí el calendario de subastas previstas hasta 2025, que si podemos pasar a la siguiente slide, por favor, lo vemos. Esto que seguro que habéis visto en otros sitios, pero básicamente en el 2021 pues vamos a tener, o se supone, se prevé este calendario. Recordad que se puede revisar anualmente, ¿vale? Pero 1.500 para la eólica, 1.800 megas, me refiero, para la fotovoltaica, 200, 140 y 20, ¿no? Esto, si lo comparamos, siguiente slide, por favor, con los objetivos del PNIEC, y aquí también vemos por tecnologías, un gráfico que hemos conseguido gracias a la APA y a Red Eléctrica y al Ministerio, ¿vale? Vemos que acceso concedido en eólica ya ha superado, de hecho, el objetivo del PNIEC a 2030 y no os cuento en fotovoltaica, ¿no? Entonces, para mí una cuestión que lanzo aquí a mis colegas ponentes es, oye, a la vista de estos gráficos y los calendarios de la subasta que tenemos de aquí me refiero al 21 al 25, pues a ver cómo se conjuga todo esto, ¿no? Luego en proyectos que realmente puedan salir aprobados o autorizados, ¿no? Y nada, yo creo simplemente, me temo que voy a terminar en la siguiente. Muy rápido. En la siguiente ha habido más novedades importantes, la hoja de ruta del hidrógeno renovable, la estrategia de almacenamiento energético, son normas todavía muy programáticas y de hecho, si me voy al final de la presentación prácticamente, Guillermo, pasamos de esto. Vale, pues una de las cuestiones que me planteo yo es que en algún momento, tanto en materia de hidrógeno como en materia de almacenamiento energético, tendrá que haber un desarrollo normativo, ¿vale? Porque ahora mismo estamos, ya os digo, a nivel muy programático, de oportunidades, retos, ¿no? Y medidas que se pueden adoptar, pero que no se han adoptado todavía. La aprobación del PNIEC, aunque todos damos por hecho que eso está ahí ya, sigue su curso. Que esto yo realmente os confieso que no era consciente hasta que me he preparado esta presentación. Tenemos también, esto lo conocemos todos, yo creo, pendiente la aprobación del proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Si bien creo que en muchas materias ya ha sido superado por normas concretas y en algunos casos los reales decretos o Real Decreto Ley que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Que han pasado, digamos, por la derecha o por la izquierda. Y luego tenemos, muy importante para completar el pack en materia de acceso y conexión, pendientes también de aprobación las especificaciones de detalle para la metodología y condiciones de acceso y conexión. Y me pregunto ahí si habrá una hoja de ruta eólica marina que en algún lado yo había leído, pero que todavía, que yo sepa, no ha salido. Y aquí ya termino y cedo la palabra. Muchas gracias, Andrés, por tratar de resumir pues estos avances regulatorios que ha habido en estos últimos meses y que todavía hay algunos que están pendientes de aprobación, como acabas de comentar. Pero bueno, es también interesante que a lo mejor si los espectadores
quieren tener un poco de este conocimiento, tener mayor conocimiento sobre esto, pueden realizar preguntas a los ponentes, ¿vale? A los 4 ponentes a través de la plataforma Zoom. Tienen una pestaña en la que pone preguntas y respuestas y ahí pueden añadir las preguntas que quieran a los 4 ponentes. Así también Alter5 va a dar la oportunidad a todos los que nos estáis siguiendo hoy de tener acceso a las presentaciones con las que están realizando sus exposiciones los ponentes, ¿vale? Entonces, ahora vamos a dar paso a Miguel Solana, que es socio de Alter5 y en el que nos va a poder contar un poco pues, esas otras opciones que hay, ¿no?, de financiación, ¿no? Todos conocemos ya las clásicas de ir a Merchant, de ir a mercado, los PPAs, pero también hay otras opciones y que creo que es muy interesante para los desarrolladores de proyectos renovables. Adelante, Miguel. Gracias, Ramón. Buenas tardes a todos. Soy Miguel Solana, socio de Alter5. Ramón nos ha denominado consultora, pero lo cierto es que nuestro origen es algo diferente y nuestro objetivo también lo es, y es crear una plataforma digital y financiera para conectar a promotores y capital y responder a algunos de los retos que vemos en la industria a futuro. Alter5 fue fundada hace ya más de 1 año y medio por un conjunto de socios expertos en la industria renovable y de inversión con ese objetivo, ¿no? Entre los que se encuentra, y mencionaba Andrés, el PENIEC, esa estimación que hay ahora en cuanto al volumen de inversión necesario para esa transición energética en España. Esos 180.000 millones estimados en un contexto de financiación cambiante. En particular, un mercado donde cada vez hay menos bancos y unos criterios más conservadores de financiación, un desplazamiento de la financiación hacia grandes proyectos y grandes compañías y productos que no siempre responden a las necesidades de los promotores. En diferente sentido, vemos 2 tendencias que pueden transformar el sector. Por un lado, esa entrada del inversor institucional por el desplazamiento de esa inversión hacia inversiones sostenibles, fondos de pensiones, aseguradoras, gestoras, buscando activos alternativos sostenibles, donde las inversiones en energía renovable, tanto en financiación como en compra-venta, son la gran estrella. Y por otro lado, el Green New Deal, que como parte del programa de los fondos de recuperación europeos, van a inyectar al sector una gran cantidad de capital. Este es el contexto en el que Alter5 se constituye como esa plataforma que está conectando ya los diferentes tipos de inversor y de capital institucional con los proyectos de energía renovable. En esencia, Alter5 es un portal donde los inversores institucionales acceden a un conjunto de inversiones de una forma estandarizada y según el tipo de inversión que responde asimismo al tipo de necesidad que tienen los diferentes promotores y donde encontramos pues, desde financiación a la promoción, financiación de construcción, participaciones minoritarias, programas de avales y de codesarrollo y compraventas de proyectos. Todo esto, desde un punto de vista del inversor, tiene distintas rentabilidades y distintos riesgos, pero cierto es que en todo ese espectro y en ese ámbito hemos sido capaces de identificar esos inversores que responden a las diferentes necesidades que tiene un promotor a lo largo de su vida y que básicamente son 4. Todo lo que es predesarrollo, esas necesidades de avales y potencialmente de capital para llevar a cabo un proyecto y llevarlo a ready-to-build. Todo lo que puede ser una financiación de promoción a lo largo de esa vida para la obtención de permisos y todo lo que son los desarrollos necesarios para llevar el proyecto a ready-to-build, y luego es la financiación de construcción y luego una potencial refinanciación. Actualmente, en Alter5 tenemos alrededor de 1 gigavatio en activos en diferentes fases, las 4 que he comentado: predesarrollo, desarrollo, construcción y operación, que corresponden a oportunidades de compraventa y de financiación de alrededor de 1.000 millones.
palanca y nuestro objetivo en los próximos meses es continuar con la originación e identificación de promotores y de proyectos interesados en ser conectados con este conjunto de inversores institucionales. Y para ello nosotros tenemos en la plataforma diferentes motores de originación, cada uno para un país, con las preguntas que corresponden, y que en el caso de España denominamos España Sostenible, lanzado ya hace unos meses y que nos ha permitido hasta la fecha llegar hasta donde estamos y continuar con ese desarrollo de la originación. España Sostenible es un portal donde los promotores pueden acceder a toda la información sobre los distintos productos que podemos ofrecerles con total confidencialidad y control sobre cómo se comparte la información y donde, pues desde el préstamo promoción, préstamo construcción, refinanciación, programas de financiación marco para aquellos promotores que tienen más de un proyecto, pueden acceder y aplicar para ser elegibles y ser incorporados a la plataforma. Y por el lado de las ventas, lo mismo, tanto proyectos en promoción como proyectos en operación, eólicos y fotovoltaicos. Cualquier promotor que pueda o que quiera acceder a España Sostenible puede, mediante un cuestionario sencillo, entrar en contacto con nosotros o bien directamente activar el proceso de validación a través de lo que denominamos la fase 1 de las fichas del proyecto, que son cuestionarios sencillos donde, según el proyecto sea solar eólico y según en la fase que esté, el promotor accede a un conjunto de preguntas que permiten a la plataforma validar el proyecto e identificar a los inversores correspondientes y que mejor puedan encajar con sus necesidades. El cuestionario tiene preguntas básicas sobre el proyecto, su tamaño, datos económico-financieros, información del promotor y luego información por las plantas. Una mínima localización, aunque siempre tratamos todo con total confidencialidad y únicamente solicitamos la provincia, potencia pico, datos de producción estimados y la situación de las licencias. Esto básicamente, como os comentaba, permite a la plataforma validar los proyectos y presentárselos a los inversores. Una vez identificados aquellos inversores interesados en el proyecto, se solicita al promotor pasar a una fase 2 para crear ese fichero de documentación que va a solicitar el inversor antes de realizar la operación, bien de financiación o bien de compraventa, y en paralelo se le da acceso a ese promotor, a ese inversor, perdón, al sponsor, de manera que hay una conectividad directa para agilizar la posible transacción. Alter5 tiene un modelo en el cual únicamente cobra éxito por la utilización de esos raíles de comunicación y de conectividad. En esencia, lo que estamos buscando para los próximos meses es continuar con esa originación y, en paralelo, lanzaremos en los próximos meses el Spain Sustainable Bond, que pretende ser un programa de financiación marco para acelerar la transición energética en España. En este caso, lo que queremos es ofrecer a los promotores unas condiciones de financiación competitivas que les permita llevar a cabo sus proyectos y bajo una financiación en condiciones sostenibles, ¿no? Entre las líneas básicas de este programa está esa financiación de hasta un 100% de la inversión para la construcción de proyectos eólicos y fotovoltaicos, sujeto a unos umbrales de coste, con unas condiciones competitivas y sostenibles en el tiempo, como comentaba, y que responden al contexto del mercado a día de hoy. Actualmente estamos validando un gran número de proyectos con Ready to Build esperado en 2021 y 2022 para formar parte de este programa, y en este sentido animamos a todos los promotores a ponerse en contacto con nosotros, a entender nuestra propuesta, explorar oportunidades de colaboración y poderles apoyar en la búsqueda de soluciones de financiación para sus proyectos. Con esto acabo mi parte. Encantado de responder a preguntas que podáis tener y doy paso a Ramón para que presente al siguiente ponente.
Muy bien, muchas gracias, Miguel. Ha sido muy interesante conocer un poco más de cerca qué es Alter5 y claramente pues, no es una consultora y es una gran plataforma que ayude a los desarrolladores de proyectos a conectar con fondos de inversión que están dispuestos a ayudar económicamente a que se lleven a cabo estos proyectos. Vamos a continuar con otra de las ponencias que va a ser Javier Revuelta, que es, digamos, consultor en AFRI, que es experto en la previsión de precios y eso es algo que es de vital importancia para los que quieren desarrollar un proyecto a largo plazo como son estas plantas de renovables, ¿no? que necesitan saber más o menos qué precios puede haber a largo plazo, ya que sus instalaciones durarán entre 25 y 30 años. Javier, adelante. Muy bien, gracias, Ramón. Bueno, experto, digo mucho, que dentro de 15 o 20 años sabremos si era experto o si éramos aficionados. Pero bueno, sí, nosotros básicamente para los que no nos conozcáis, pues nos dedicamos a tratar de poner números, ¿no? Y razonar razonar las hipótesis para las que tiene sentido prepararse, tanto en un caso central como hipótesis más degradadas o más conservadoras, pues que pueden utilizar los bancos o los financiadores, que lógicamente no se preparan para lo esperado, sino para condiciones degradadas, ¿no? Entonces, os voy a dar algunas pinceladas de mensajes que vemos de para qué futuro tiene sentido prepararse, ¿no? Nos pidió Alter5, no sé si decís, Miguel, Alter5 o Alter5, Alter5, ¿no? Más internacional. Nos valen las dos. Entonces, bueno, nos han pedido que hablemos de futuros escenarios, alguna valoración de las subastas y qué panorama de inversión vemos en esta década. Indirectamente nos están preguntando cuánta gente va a pasar por Alter5 en los próximos 10 años, ¿no? Bueno, cuento aquí con otros gráficos lo que ha presentado antes Andrés, de otra manera. A la izquierda lo que veis es el objetivo en marrón, bueno, tanto los históricos como proyección política de la penetración renovable hacia la que nos hemos embarcado a nivel político, es la línea marrón. Tenemos un objetivo a 2030 de 74% de renovables sobre el sistema eléctrico a nivel nacional, que de hecho es un poquito más, aquí veis que es más bien 77-78% a nivel peninsular. Cuando escuchéis la cifra de 42% se refiere al porcentaje sobre la energía final que abarca no solo electricidad, sino también transporte e industria. De la diferencia del 42% por energía final a 74% en electricidad. Y bueno, y en azul lo que muestro es hacia dónde vemos nosotros que podría ir el mercado en ausencia de subastas, teniendo en cuenta que a más renovables los precios bajan más y a precios más bajos, pues esto es efecto contrario al efecto llamada, ¿no? Es efecto espantada de más renovables, ¿no? Entonces hay una clara interacción entre, como en cualquier mercado, de las patatas y de los coches y de cualquier cosa, en que cuanta entra más oferta, más baja el precio y la oferta se autorregula, ¿no? En cualquier caso, veis que incluso si dejamos al mercado que actúe sin subastas, estamos en un entorno en el que las renovables van a entrar y van a entrar entre mucho y muchísimo porque son económicamente rentables. Claro, son económicamente rentables en función de cuántas entren y de eso voy a hablar hoy. Porque si entran infinitas, han dejado de ser rentables, ¿no? Aquí, para que veáis el orden de magnitud a la derecha de los megavatios, cómo se traduce desde el punto en el que estamos ahora con unos 37 gigavatios de sol y viento, solar fotovoltaica solo, porque tenemos también algo de termosolar, y cuáles son los objetivos, pues lo mismo, el objetivo político del PNIEC. En azul, un poquito menos, es nosotros la capacidad que vemos que es económicamente viable en ausencia total de subastas. Hacia dónde llevaría el mercado sin subastas, caso de que el mercado sepa anticipar las consecuencias de las decisiones de inversión, que no siempre es el caso. Y en verde lo que veis es el ritmo inicial de subastas que ha establecido el gobierno, que no es un ritmo fijo, sino que primero es un ritmo mínimo y además es indicativo. Y además es un mínimo, es una suma de mínimos por tecnología que puede ser complementado, como ha sido en la primera subasta, en el que había una cantidad fotovoltaica, una cantidad eólica y una parte technology neutral. No sabemos cuál es la parte technology neutral que podría subir esta curva verde, ¿no? En todo caso, lo que parece el gobierno que nos está diciendo es que
confía en que los proyectos desarrollados bajo subastas sean complementados por proyectos a mercado, ya sea con PPA, ya sea sin PPA, porque no es estrictamente necesario un PPA para financiar el proyecto, evidentemente ayuda mucho, pero alguien que financia con deuda corporativa o sin deuda corporativa, todo a pulmón, con equity, por poder se puede, y hay gente que está haciéndolo. Y luego aquí lo que veis es, pues fijaros las estrellas, ¿no? La cantidad, lo que ha presentado Andrés, pero presentado de otra manera, ¿no? ¿A dónde llegaríamos? Y lo pongo en el 2025 porque más o menos pues es lo que duran los permisos, suponiendo que toda esa capacidad hubiera recibido los permisos hace muy poquito tiempo, ¿no? Que no es exactamente el caso porque los hay colaborantes recibieron el 17, 18, 19. Pero bueno, más o menos hacia el 25, digamos que hay proyectos que esperan conectarse por valor de lo que tenemos más 75 gigavatios que tienen la conexión, el permiso de conexión de red eléctrica, hasta 127 incrementales, o sea, adicionales a los 37 que tenemos, lo cual nos pondría en unos 160 gigavatios de sol y viento si se llevaran a cabo, si se conectaran realmente todos estos proyectos, e incluso los que están esperando respuesta de red eléctrica, algunos les dirá que sí, otros les dirán que no, porque hayan pedido capacidad en un nudo que esté saturado, llegaríamos hasta 204, ¿no? Entonces, ¿cuánto se va a construir? Pues fijaros el grado de incertidumbre, ¿no? Desde probablemente esa curva verde que sí que te marca unos mínimos, porque todo proyecto de subasta a priori será financiable, salvo que hagan ofertas kamikazes. Como mínimo el mercado daría este azul y el gobierno podría incentivar hasta el marrón. A mayores, pues podría haber más. Nosotros creemos que ni el mercado daría, ni económicamente, ni probablemente las tramitaciones permitan ir muy por encima de este ritmo, al menos de manera sostenida. En 2024-25 sí que pensamos que puede haber una avalancha de proyectos que quizás puntualmente nos lleve incluso por encima de la marrón, ya veremos, ¿no? Pero en el largo plazo este es un poco el objetivo, que como mismo dice el gobierno, que caso de que el mercado falle, es la cantidad que a priori va a incentivar económicamente mediante subastas, ¿vale? Aquí muestro, simplemente porque entendáis que el mercado no es infinito, el tamaño del mercado es el que es la línea negra, ese es el consumo de España de un día tipo, pues pongamos entre el año 2025 y 2030. A mayores de la demanda horaria podemos incrementarla exportando, almacenando en los bombeos y baterías que haya, y además podemos producir electrólisis, o sea, podemos producir hidrógeno por electrólisis que nos incrementaría la demanda, pues 1, 2, 3, 4 gigavatios es el objetivo del gobierno que ha comentado Andrés. Por cierto, Andrés, me voy a atrever a discrepar un poquito en el término, para que no nos aburramos y estemos de acuerdo en todo. Has hablado, creo, de norma programática. Yo realmente la estrategia del almacenamiento del hidrógeno no lo llamaría norma, en el sentido que es un documento que te marca un objetivo. De la misma manera que el PNIEC tampoco es norma, es un objetivo que ni siquiera es vinculante. O sea, tanto PNIEC como estas rutas del hidrógeno y del almacenamiento te marcan voluntades y, como bien has dicho, sí que habrá normativa que acompañará cómo hacemos para lograrlas, ¿no? Pero o sea, mi discrepancia simplemente en que no las llamaría yo normas, ¿no? Esos documentos. Estamos de acuerdo, es un plan. El caso, efectivamente, el caso es que, bueno, hidrógeno podrá venir más o menos, pero bueno, fijaros que incluso exportando y almacenando, pues estaremos con demandas típicas de entre 30 y 40 gigavatios, ¿no? Si a eso le metemos una parte, algo de nuclear que va a seguir, algo de hidráulica que va a seguir, algo de cogeneración que va a seguir y algo de ciclo combinado que va a seguir siendo necesario por cuestiones técnicas de estabilidad de la red, y le añadimos 50 gigavatios eólicos y 40 fotovoltaicos, pues por más que metamos algo de bombeo y de baterías, va a haber días puntuales en los que va a sobrar y no va a haber nada más que hacer con ello que tirarlo, ¿vale? Lo que llamamos vertidos. Ya sabéis que hablamos mucho de estas cuestiones y lo cuenta a efectos de que se tenga claro que el mercado tiene el tamaño que tiene y los megavatios no vendidos, lógicamente, no van a tener retribución. Incluso parte de los megavatios vendidos van a ser vendidos a cero, a precios muy bajos, ¿no?
Entonces, incertidumbre de los precios derivada de incertidumbre en el mix de capacidad y esa retroalimentación que tienen los precios con la potencia instalada con los precios. Sobre combustibles voy a decir simplemente que van a seguir siendo volátiles. Fijaros históricamente, y podéis fijaros solo en el gas y en el CO2. Los demás nos dan igual porque no van a ser relevantes para la formación de precios de la electricidad. El gas, fijaros que hemos tenido años de hasta 30 y tantos euros y años pre-COVID más cerca de entre 10 y 15. Nuestra expectativa es que haya un crecimiento, porque los precios actuales no son sostenibles, para permitir inversiones en nuevos yacimientos que son necesarios para abastecer una demanda que es creciente a día de hoy en el mundo. Entonces, los precios tenemos claro que van a subir. Creemos que van a subir al entorno de entre los 20 y los 25 euros, y que es, digamos, el long run marginal cost de extraer gas no convencional. Y habrá fluctuaciones, pero ni se irán muy por encima de manera sostenible, ni creemos que se irán muy por debajo de manera sostenible. Eso es sobre el gas. Y sobre el CO2, decir que actualmente vemos precios, nuestros modelos fundamentales ven precios ligeramente especulativos, es decir, que esperaríamos más que tiendan a bajar que tiendan a subir o incluso mantenerse, porque ahora mismo con precios más bajos seguiría habiendo abundancia de derechos para las emisiones actuales. Y lo que sí que esperamos es que haya un crecimiento muy fuerte, y por eso veis la escala que veis en este gráfico, aunque está tapado, pero dentro de muchos años, ¿vale? Porque sí que pensamos que tenemos que ir hacia más de 100 euros, incluso en el muy largo plazo, para permitir la captura y almacenamiento de CO2, ¿vale? Pero resumiendo, gas un poco al alza y luego plano, CO2 más bien plano y luego al alza, ¿vale? Entonces, precios, ¿qué tipo de efecto vamos a ver en los precios de mercado? Pues vamos a ir pasando del marrón clarito hacia el marrón oscuro y hacia el azul, ¿no? Los precios en horas de no vertido pues van a ser más altos por mayor precio de combustibles, y lo que vamos a tener es más horas de precios bajos y más horas de precios altos. Más horas de precios bajos por el efecto que he comentado antes, y que va a depender de cuántas nucleares cerremos, cuántas renovables se instalen y, por otro lado, cuánto seamos capaces de flexibilizar la demanda, ya sea la propia demanda porque todos pongamos el lavavajillas a las 3 de la mañana, ya sea porque ponemos más bombeo, más vehículo eléctrico, más hidrógeno. Todo lo que incremente la demanda reducirá estos vertidos. Nunca evitándolos todos, ni muchísimo menos, porque vamos hacia horas de 20 y 30 y 40 gigavatios puntuales sobrantes. ¿Vale? Aquí marco simplemente una tendencia de hacia dónde van lo que llamamos el LCOE, el Levelized Cost of Energy, que viene a ser el ingreso medio que necesita un proyecto durante toda su vida para ser económicamente viable, ¿vale? Y que no os asusten que los precios de mercado fueran hacia estos niveles, ¿no? Porque cuando un inversor futuro no le importan los inversores del pasado, ¿no? Si el inversor del año 2030 necesita un ingreso medio de 25, eso, en ausencia de externalidades y de cuellos de botella a la instalación, quiere decir que seguirían entrando renovables y que aunque el precio caiga a 30 y luego a 28, van a seguir entrando, incluso sin subastas, ¿no? Entonces, yo esto creo que es bueno tener en mente el hacia cuánto van a bajar los costes, porque hacia ahí podrían bajar los precios en ausencia de externalidades, que pueden ser positivas o negativas, es decir, que puede ser que no entren megavatios suficientes por retrasos en los permisos, es decir, que hay gente que quiere entrar pero no puede, y por tanto los precios se quedan más altos, y puede incluso pasar lo contrario, que esto es una cosa que creo que muchos inversores no entienden bien, que es que los precios pueden estar bajos, que la actividad merchant se pare, y aún así que el gobierno siga sacando subastas y eso viabilice económicamente proyectos, ¿no? Luego esto ni siquiera os los toméis como precios máximos. Los precios por poder pueden bajar de estos niveles. Bueno, sobre las subastas, como ya se ha comentado, va a comentar también Jaime algunos aspectos. Esto ya lo conocéis y simplemente decir que no son comparables a los PPAs por muchos motivos. Ni estos son los ingresos totales de un proyecto, ni probablemente tengan incluido el 7% que sí tiene en cuenta un PPA a día de hoy cuando se habla de precios de un PPA, ni las vidas de estos ingresos son las mismas. Y bueno, esto es un indicador que hay que tener mucho cuidado para compararlo, y digo que no es comparable con los PPAs que hay a día de hoy. Y aquí termino con dos diapositivas para explicar el concepto de hacia dónde pueden ir los precios. Esto es ilustrativo. Y aquí voy a mostrar en estas dos diapositivas dos
escenarios conceptuales. Hay un escenario en el que el gobierno interviene poco mediante, o sea, con poca capacidad subastada, y en este entorno, pues los precios harán lo que sea, estarán determinados por los combustibles, por la cantidad de almacenamiento, por la cantidad de hidrógeno, por la cantidad de demanda flexible, etcétera. Habrá unos precios de mercado, pues los que sean, podríamos estar en niveles de 40 y 50 y tantos euros, difícilmente más allá, pero podríamos estar en esos niveles. Los PPAs ofrecerían un descuento y las subastas ofrecerían todavía más descuento por tener mayor rating crediticio el gobierno que cualquier off-taker, ¿no? Y este es un entorno en el que coexisten perfectamente durante toda la década proyectos a mercado, proyectos bajo PPAs y proyectos bajo subastas, y digamos que hay un margen muy grande de negociación para PPAs y tendríamos todo tipo de proyectos, ¿no? Eso sí, la capacidad vendrá determinada por lo que dé el mercado y lo que sea financiable. Hay otro entorno conceptual que es en el que el gobierno, digamos que fuerza la máquina metiendo mucha capacidad bajo subastas, por muchos motivos, todos muy válidos, por dar más visibilidad a la cadena de suministro, por incrementar el ritmo, porque no haya altibajos en la instalación. Y de hecho el gobierno es lo que ha dicho que quiere, ¿no? Quiere cumplir ese PNIEC por encima de todo, ¿no? En ese caso, ¿qué puede pasar? Pues lo que decía al principio, ¿no? Que los precios empezarían a caer. Nuestra modelización, de hecho, de un escenario PNIEC conceptualmente es esta. Es decir, que es un entorno en el que metemos tantas renovables que los precios empiezan a caer. Llega un momento que los inversores merchant, incluso, y por tanto los PPAs, con más razón, dicen yo no puedo ofrecer precios inferiores a los que ya está retribuyendo el mercado. La actividad merchant y los PPAs potencialmente se separan y el gobierno sigue metiendo 6 gigas al año de subasta, ¿no? Entonces, conceptualmente ya digo que este es un escenario que creo que mucha gente no entiende bien y que nuestra opinión se daría si realmente conseguimos esos 60 gigavatios nuevos, ¿no? No creemos que se vaya a cumplir, pero porque nos cuesta ver el ritmo de tramitaciones y de financiación tan alto, ¿no? Ojalá nos equivoquemos y sí que se desarrollen un pipeline cuanto más alto mejor, pero ojo con las consecuencias a los precios. Y ojo con los PPAs que se firman y ojo con que pueda venir este entorno, ¿no? Y con esto termino diciendo pues, que es una década de entre muchos y muchísimos proyectos renovables. Los precios de mercado van a venir determinados por todo, pero aquí simplifico que las cosas más críticas van a ser, por un lado, los combustibles. Evidentemente, y en eso fallamos todos los asesores. O sea, la volatilidad a 5 y 10 años vista del petróleo y del gas, absolutamente todo el mundo falla y va a haber altibajos. El precio del gas habrá años muy altos, vendrá algún año muy bajo, pero ya he marcado la tendencia que esperamos. Una papeleta muy grande que tiene el gobierno es cuánto almacenamiento desarrolla. No nos cansamos de decir que como no se desarrolla almacenamiento, los precios van a ir para abajo y el almacenamiento necesita intervención del gobierno. O sea que confiamos en que tengamos esas normas que permitan incentivar y desarrollar el almacenamiento, sin las cuales el almacenamiento no va a venir solo. Y luego, ya digo que todo afecta, pero de los parámetros a monitorizar, y para nosotros la gran pregunta para el gobierno es ¿cuánto volumen vas a subastar? Las reglas no cambian mucho y las subastas creo que habrá cosas que se irán afinando, pero no cambia mucho que las reglas sean unas o sean otras. Lo que cambia realmente es cuántos megavatios se meten. 3 gigavatios, 5 o 7 gigavatios al año. Eso es lo que cambia la película de hacia dónde va el sector, ¿no? Entonces, una década de muchísimos proyectos. Respondiendo, Miguel, a la pregunta que no me has hecho, van a venir por Alter 5 muchísimos proyectos en toda la década. Ya digo, de esa combinación de merchant PPAs o full equity. Va a haber necesidad de financiar muchísimos proyectos. Creo que los más exitosos van a ser los que tengan PPAs sólidos, porque la financiación, como bien habéis dicho, va a ser cada vez más complicada al que no tenga nada, es decir, al que no tenga ninguna garantía de ingresos. Evidentemente, a los que ganen en subastas, siempre que no hagan subastas kamikazes, y ojo, porque todas las subastas creo que se ve alguna oferta kamikaze que no se termina construyendo. Y a todos los players, es una realidad incuestionable, que creo que todo el que no necesite PPAs porque tenga o bien equity suficiente o consiga algún financiador con fórmulas de financiación, mezzanine o en fin, financiaciones alternativas a las que está viendo ahora,
pues esos son los que van a conseguir realmente financiar sus proyectos, ¿no? Porque creo que van a llegar a ready to build muchos más de los que realmente sean financiables. Así que bueno, espero que Alter5 os ayude, y nosotros por la parte que nos toca, y Jaime por la parte que le toca, y Andrés por la parte que le toca, pues a estructurar un buen desarrollo de proyectos, ¿no? Y aquí lo dejo para preguntas. Y yo que lo cuente. Javier, muchas gracias. Vamos a dar ya paso también al último de los ponentes, que como decía anteriormente, pues no es menos importante. Jaime Jacodot, asesor en JQ Advisors. Es tuyo el tiempo. Muy bien. A ver, que voy a ver si consigo. ¿Se ve la pantalla? Ahora Un segundo que voy a compartir la pantalla, que no podía hasta ahora. Ahora ya puedo. Ya está. Se ve la pantalla ahora ya, ¿no? Sí. Bueno, pues hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ramón, por la introducción, y sobre todo también gracias a Alter5 y al resto de panelistas. Espero estar a la altura, porque la verdad que ha sido realmente interesante. Coincido con Andrés en que estamos en un momento de dinamismo del sector nunca antes visto, a nivel de revolución en cuanto a tecnología, que ha permitido alcanzar la grid parity y competir en generación a nuevos players en distintas tecnologías, distintos niveles, con la administración impulsando fuerte a nivel nacional y también a nivel europeo. Coincido desde luego, y creo que va a ser un rol muy importante el establecido por Alter5 y iniciativas similares para encontrar vías alternativas de financiación, dado que estamos hablando de muchísimo volumen que no va a ser suficiente con la financiación bancaria, que además a veces va y viene y se cierra el grifo cada vez que hay movimientos demasiados bruscos y tardan bastante en abrir, y va a ser necesaria muchas vías de financiación, tanto con deuda como con equity. Y desde luego, lo que coincido principalmente con las conclusiones y la visión de Javier en lo referente a los efectos que pueden provocar las subastas en los precios a futuro de los PPAs, que no todo será subasta, los PPAs van a seguir existiendo, que esos first movers desde luego son los que cuanto antes se aseguren un PPA, parece que teóricamente mejor. No vaya a ser que el espíritu subastero sea muy fuerte y dentro de 3 o 4 años se derrumben mucho los precios, y el que se ponga entonces a negociar un PPA quizás llegue un poquito más tarde. Y voy a explicar un poquito en esta presentación pues cómo se llegan básicamente a las mismas conclusiones que mis compañeros panelistas, pero desde una perspectiva más de mercado, mirando también el otro lado, qué es lo que busca el off-taker y qué es lo que va a hacer la demanda en base a cómo va a tirar la demanda de esos precios, de los precios merchant, de los precios PPAs, y por qué los PPAs van a seguir coexistiendo, aunque haya un régimen de subastas más o menos agresivo. Bueno, esto que ya hemos visto en anteriores presentaciones, la capacidad objetivo instalar es realmente muy grande, y esto va a ser lo que va a mover la oferta de PPAs. Estamos hablando que aproximadamente se estima que 2/3 de la capacidad que se va a instalar va a quedar fuera de la subasta, y esa capacidad de instalar, en la medida en la que necesiten vías de financiación y asegurar sus precios, o que correspondan a inversores conservadores que en sus políticas de riesgos necesitan tener cierta estabilidad de precios, pues el PPA va a estar siempre encima de la mesa en sus distintas modalidades. Hay que entender también, como bien citaba Javier, que no solo está el PPA, se puede ir a venta a mercado con las plantas y cerrar coberturas financieras en los mercados de futuros, donde bueno, pues, son mecanismos
que no son exactamente iguales, dado que no tenemos los mismos perfiles y que no tenemos los mismos horizontes, pero que en muchos casos son perfectamente válidos para cumplir los objetivos de cada inversor o los riesgos exigidos por cada financiador. A la hora de este gran volumen de capacidad que se va a instalar, decidir qué va a hacer, cómo va a vender la energía, bueno, antes de lanzarse a un PPA tiene que valorar a cuántos años lo necesita, si va a fijar un volumen o solo una parte, si quiere cerrar el riesgo volumen o también el riesgo perfil, qué tipo de contraparte necesita en función del volumen, de grado de apalancamiento que quiera, y esto dependerá mucho de si lo hace con bancos o si lo hace con financiación alternativa, donde esperamos que iniciativas como la de Alter5 pues también den entrada a nuevos off-takers valorados por los bonistas, cómo se hablarán las garantías de origen, y al final siempre está la eterna pregunta de, oye, ¿hago bien en firmar un PPA o no hago bien? Bueno, pues al final, si lo que estás intentando es ir a ser más listo que el mercado, no haces bien, porque el mercado depende de muchos factores, no solo de que entren más o menos renovables. Como hemos visto antes en la presentación de AFRY, depende mucho de qué va a hacer el gas, de qué va a hacer el carbón, en menor medida el Brent, en gran medida el CO2, así como otros factores como cambios estructurales o regulatorios que pueda haber en el mercado. Por tanto, firmar un PPA para jugar a sacar un precio o asegurar que va a ser mejor o peor que el mercado, no tiene sentido. Al final es la utilidad que tiene el PPA para ti. Si es una utilidad de aseguramiento de ingresos porque necesitas o te lo exige la entidad financiera para apalancar el proyecto, pues analízalo. Si vas a vender el proyecto a un fondo de inversión o es un fondo de inversión conservador que necesita tener o invertir en un proyecto que no tenga riesgo mercado, riesgo volumen, riesgo perfil, pues también adelante. O si simplemente, pues por responsabilidad empresarial, quieres fijar o asegurarte parte de tus ingresos para que tu proyecto sea rentable, no solo en los primeros años o en los años que te cubra el préstamo, sino también más allá. Es importante que muchas veces hablamos de los próximos 10 años, y bueno, ¿y qué pasa con el resto de 15 años de la vida útil de los proyectos? Que las proyecciones de escenarios pues, pueden ir subiendo o bajando en función de lo que va evolucionando, aconteciendo en el mercado, pero muchos desarrolladores o muchos promotores, sobre todo los IPPs que se queden con los proyectos, se pueden encontrar con que en el año 5 o el año 6, cuando miran hacia adelante, se encuentran con una situación de ingresos pues bastante deficitaria y pues con un problema serio de rentabilidad para sus proyectos porque solo se preocuparon de ese primer tramo. Pero al final es un equilibrio el que hay que ver por qué quieres firmar un PPA y siempre es importante el pensar qué vas a hacer con tu proyecto. Oye, mi proyecto lo voy a vender, me lo voy a quedar y lo voy a integrar con una cartera de clientes finales de electricidad. ¿Lo voy a vender dentro de 5 años o lo voy a vender justo en COD? Bueno, en función de eso, si vas a firmar un PPA, tienes que asegurarte que no vas a estrangular la liquidez de esa venta de ese proyecto, lo que vas a hacer con ese proyecto. En el lado de la demanda, bueno, pues es de sobra conocido. Ahora voy a intentar más rápido, porque hice un cálculo de unos 30 segundos por transparencia y creo que ya llevo como 3 minutos. Los consumidores están demandando PPAs por un tema muy sencillo, pues quieren tener un precio más barato y además quieren tener una mejora de su imagen y un cumplimiento de sus políticas de responsabilidad social corporativa que les hacen a ir a consumir energía que sea 100% renovable y si puede ir asociado a un proyecto con cara y ojos, pues mejor. Esto, bueno, ya sabemos que a nivel mundial pues las grandes marcas están yendo todas en esa línea y esto pues parece ser que es una tendencia que va a estar ahí y que va a seguir, pero no es la única. Tenemos también a las propias compañías eléctricas, las suministradoras y los traders, que son empresas que actúan con mucho apetito como off-takers de PPAs, dado que para ellos es atractivo poder mejorar o diversificar
el aprovisionamiento, la cesta de la compra para su portfolio de energía, en el que pueden dejar una parte asegurada ya a largo plazo, a un buen precio, con energía verde, y que le permita, ante los movimientos del mercado, no tener que tener unas políticas muy inestables de sus precios. Y no hablo solo de para clientes industriales, también hablo para clientes de pymes y para clientes domésticos. Al final, la compañía comercializadora lo que quiere es comprar la energía lo más barata posible para revenderla lo más cara posible. De la misma forma que un industrial quiere comprar la energía lo más barata posible y vender su producto, sea el que sea, lo más caro posible. Sí que es cierto que nos encontramos que por las características del mercado español, que solo permite un suministrador por CUPS, por punto de suministro, en otros países se permiten varios, pues hay ciertas restricciones para que los PPAs directamente con consumidor final fluyan más y haya más volumen. Porque estos consumidores también quieren que se les entregue la energía durante la noche, cuando no hay sol, o cuando las horas en las que no hay viento, que se le entregue en un único contrato de suministro, y como no puede haber dos suministradores, o se ponen de acuerdo con el suministrador actual, o el productor se tiene que convertir en suministrador, o hay que buscar a alguien en medio que juegue un poco este rol. Por tanto, por toda esa dificultad operativa y otras de las que luego hablaremos, están proliferando realmente más contratos de suministro a 10 años que PPAs en sí, cuando hablamos de cliente final. Se cuenta y se habla de se ha firmado un PPA a 10 años, pero realmente suele ser un contrato de suministro a 10 años hecho por un trader o por un comercializador, que a veces ni siquiera hay proyectos detrás con cara y ojos. Son contratos de suministro a 10 años. El motivo por el cual los comercializadores y los consumidores también quieren y tienen este apetito por los PPAs, bueno, es algo que ya hemos visto antes. La volatilidad de los mercados a futuro depende de muchos más factores que no solo por la penetración de renovables o a qué precio han salido a la subasta. Por tanto, ante estos movimientos, tener estabilidad en los precios, donde sobre todo a grandes industrias que tienen que competir en escenarios internacionales con otros competidores que tienen precios más estables y más bajos, valoran especialmente el tener esa visibilidad, porque a veces tienen unas carteras de pedidos con 2 o 3 años de antelación. Y luego, bueno, el resto, las comercializadoras, como es lógico, también, si han cerrado este año una cartera de clientes con un precio intrínseco, por poner un ejemplo, a 45 euros megavatio, pues quieren asegurarse que, bueno, si puedo capturar un precio a 40, pues ya me aseguro que toda mi cartera la puedo renovar ofreciéndole un precio incluso mejor del que tenía el año pasado, y me sirven mis políticas de fidelización y de retención. En este sentido, el lado de la demanda, ¿quiénes demandan PPAs? Pues principalmente los comercializadores independientes. Los grupos verticalmente integrados, como vemos en este reporte de la CNMC, pues son grupos que juegan con sus posiciones con la cobertura de riesgo natural, pero los comercializadores independientes no tienen acceso a estos bilaterales o hacer coberturas a largo plazo, porque muchos de ellos no tienen generación. Vemos en esta línea que los productores independientes están largos. Hay mucho volumen de productor independiente que no está colocado y no está compensado con los comercializadores independientes. Bueno, esto también tiene truco. Aquí dentro están metidas también las instalaciones que tienen prima. Esas instalaciones no tienen que cubrirse. Pero en la medida que vayan entrando nuevas instalaciones, esta línea va a subir mucho, y las posiciones largas de los comercializadores independientes que no tienen una prima o que no tienen subasta, sí que van a necesitar tener acceso a coberturas de precios, ya sea por financiación de sus proyectos, por aseguramiento de la viabilidad de sus proyectos, por las propias políticas de la gestión de la energía de cada casa. Y eso se va a ir aumentando y va a favorecer precisamente este punto, porque hasta ahora los grupos verticalmente integrados, los incumbents, hacen bilaterales solo con ellos mismos. Si vemos aquí en este informe de la CNMC, Endesa hace bilaterales solo con Endesa. Iberdrola hace bilaterales solo con Iberdrola. Gas Natural aquí en el 2017 no hacía, que ahora sí que está haciendo, lo veremos en la siguiente, pero generalmente
no hacen acuerdos bilaterales con otros suministradores que compiten con ellos para quitarle los clientes finales. Y claro, como el resto de las renovables iban a prima regulada, pues no había energía independiente en el mercado para que los independientes pudieran hacer una política de aprovisionamiento más diversificada y típica de otros países. ¿Cómo? Bueno, pues cuando compras, cuando tú vendes a tus clientes a precio fijo, sabes que Nomie vas a ir comprando día a día la energía. Por lo tanto, necesitas cubrirte porque has generado un compromiso vinculante con el cliente final. Lo puedes hacer con coberturas de precios en cámaras de compensación, en mercados de futuros, hacer directamente acuerdos en mercados OTC con contrapartes, lo mismo financiero pero sin la cámara, hacer contratos bilaterales físicos, que esto es lo que hasta ahora pues, ha habido muy poco acceso, hacer PPAs con productores o tener generación propia. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que hay cierto apetito de los comercializadores por empezar a firmar PPAs directos con productores, incluso muchos de ellos están metiéndose en generación propia, también para tener su propio aprovisionamiento, muchos de ellos con el ánimo de tener el PPA con ellos y luego rotan el activo y lo recolocan. Y también mucho bilateral físico. ¿Por qué? Pues porque ahora hay productores que colocan el PPA a un trader mayorista. Ese trader mayorista lo que hace es que luego lo recoloca en bilaterales físicos, a veces con el mismo horizonte, a veces no, a veces lo cambia en horizontes, a veces lo trocea en trozos y lo coloca entre los distintos suministradores que antes no tenían acceso a esos bilaterales. Si vemos una foto de esos bilaterales, nos encontramos con que a fecha, un día 25 de mayo del 2020, el 91% de los bilaterales estaba realizado entre los incumbents. Solo un 4% entre comercializadoras independientes, digamos, locales, y un 2,8% entre comercializadoras independientes internacionales, que son las que suelen tener esas mesas de trading que recolocan, y solo un 1,8% en grandes consumidores. Por tanto, a la hora de hablar de PPAs, que se suele hablar de PPAs siempre que oímos cliente final y la palabra 10 años, eso ya es un PPA, bueno, muchos de ellos son meros contratos de suministro entre un comercializador y un cliente final. Cuando hablamos de PPAs también hay muchas estructuras y formas, pero la que todos se nos viene a la cabeza generalmente, ya imaginamos un bilateral entre esa planta y ese comercializador o entre esa planta y ese consumidor final. Bueno, esto realmente no es así. Hay muchas formas de estructurar los PPAs y solo una porción de ellas son realmente contratos bilaterales físicos. Y esto luego tiene varias implicaciones que pueden ser, desde luego, operativo, pero también legal, contable y fiscal. Estamos hablando de contratos realmente difíciles de estructurar y os invito a que siempre se cuente con el asesoramiento de asesores legales expertos en la materia de compañías expertos en proyecciones de escenarios de precios, como la de AFRI, y tener personal o departamento específico y capacitado para negociar los PPAs en su conjunto y poder valorarlos, porque no estamos hablando de contratos sencillos que te sientas al otro lado con la compañía eléctrica, te das un modelo de contrato más o menos estándar y bueno, y esto le echamos 4 vistazos y lo vemos. No, primero, tú como desarrollador o como productor tienes que decidir realmente qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres y en base a eso articular no solo el precio sino la estructura del PPA. Otro tema que tira de la demanda son las garantías de origen. Cada vez hay más apetito por garantía de origen. Tenemos que ya en el año 2018 había 174 adquiriendo garantías de origen de los suministradores, eso es más de la mitad adquieren garantías de origen. Consumidores finales, estamos ya cerca de los 3 millones de consumidores finales que están consumiendo energía certificada con garantía de origen renovable y esto es una tendencia que vemos claramente que va a alza. Jaime, tienes que ir acabando, lo sentimos, es que se está acabando el tiempo ya. Perfecto. Bueno, pues por ir a lo más importante, que esto ya lo podéis consultar en la presentación que os van a hacer llegar, de las distintas estructuras que hay financiero, físico, perfil pay as produced, sintético, etcétera, y aquí tenéis todo el rollo
de cuáles son las distintas... Son unos esquemas principales, porque hay muchos más esquemas que estos, de cómo se suelen estructurar los distintos PPAs. Por llegar a la conclusión final de las opciones de venta, se puede vender a mercado y cerrar en mercados de futuros, pero tienes el problema de poca liquidez y que no tienes perfiles adecuados a la producción de tu tecnología. Por tanto, es una solución parcial. La integración vertical es una solución muy completa y que te da opción a abrir todo el abanico, firmar PPAs, hacer cliente final, ir también a mercado y revender, pero se pierde bancabilidad porque la contraparte eres tú mismo. Esto cubre para otras necesidades, pero a la hora, que había un gráfico muy bueno que presentaba Javier en su presentación, que al final las subastas constituyen un floor y tienes una referencia por arriba que es qué es lo que está diciendo la proyección del mercado de futuros, qué es la alternativa de si un consumidor o un comercializador quiere cerrar en el mercado de futuros, aunque haya poca liquidez, hay una referencia. Y tenemos referencia tanto en perfil solar como en perfil base. Esta referencia, que a 10 años podría ser 40,80 en el perfil base y 37,67, puro promedio de mercado de la cotización de hace un par de días, pues sería el techo. Techo donde un comercializador que puede ir al mercado y cerrar esto de una forma financiera o física con una contraparte, que vas a estar más o menos ahí arriba y abajo. Aunque no haya mucha liquidez, no se ve demasiado allá. Y por otro lado tenemos la subasta. La subasta que nos dice que en la fotovoltaica eólica, hablando más o menos promedios de 25, frente a, en el caso de la solar, pues unos máximos de 37. Dependiendo del tipo de contraparte, si es una contraparte con poco investment grade que va a valorar lo amigables que pueden ser las garantías fuera de las cámaras de compensación, pues a lo mejor se acerca más al 37. Una contraparte, un investment grade muy elevado, pues bajará y tenderá más hacia abajo. En ese túnel estarán los precios. Las subastas han provocado la caída que dicen el regulador, que estiman en 1,3 euros megavatios. Bueno, pues los mercados de futuros no lo han recogido. El día de la subasta estaba a 43,35 y el último cierre realizado con volumen de 5 megavatios ha sido 43,15. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque afectan otros indicadores como, aquí hemos puesto solo uno, que es el CO2, pero también está el gas y los demás, y vemos como el CO2 justo subió después de la subasta y al mercado de electricidad le importó un pimiento el que se estime que el precio va a bajar 1,3 euros megavatio. Pero sí que es cierto que cuando se vayan añadiendo más y más volumen, y esta es la última slide, más volumen de capacidad, las propias renovables, si los precios siguen estando así de bajos, van a ir tirando para abajo el propio mercado y, por tanto, los que antes hayan firmado PPAs y que ahora puedan asegurarse precios más altos, tendrán una ventaja con respecto a los que lo vayan a cerrar cuando haya entrado mucho volumen de subasta, que tira el precio abajo porque entra más volumen, pero también por el propio mecanismo de compensación de precios en el mercado MIE, que tira también los precios para abajo. Y esta ya que es la de conclusión, es que la estructuración del PPA es esencial, no solo para el precio, no solo para la operativa, no solo para el aseguramiento y eliminar el riesgo volumen, el riesgo perfil, etcétera, sino también porque tiene impactos fiscales y contables. Al final tienes que preguntarte si tu PPA, tu auditor, te lo va a contabilizar como un contrato complemento de energía o como un arrendamiento financiero o como un derivado especulativo, y el mismo PPA depende de cómo lo estructures, depende de cómo lo redactes y depende de las condiciones y mecanismos que tengas. Por ejemplo, pues si tienen cláusulas de precios de liquidación por diferencias, pueden considerarse derivados implícitos, o si tienes el 100% de la energía comprada durante un plazo muy largo y tienes un control donde ese PPA, la energía es tuya, pues se puede considerar un arrendamiento financiero. Hay fórmulas de realmente lo que quieres es tener un precio bajo con energía y las garantías de origen. Se puede estructurar siempre de muchas formas para que no tengas un impacto luego negativo y te encuentres con sorpresas cuando vas a vender ese proyecto o cuando lo vas a explotar y estás auditando y los resultados de tu proyecto no son los que tú esperabas por una mala estructuración. Por tanto, como conclusión, los PPAs, en caso de ir a negociarse,
son contratos que son de un volumen económico enorme, de una relevancia importantísima, porque pivota sobre ellos casi todos los ingresos de un activo y deben de ser abordados desde un profundo conocimiento en todas las áreas del mercado, cómo se operan los mercados, cómo se hace la representación, cómo aplicar los cambios regulatorios, la movilización y sensibilización de las variables que afectan al precio, el marco legal y, desde luego, las garantías y las fórmulas de actualización de garantías, donde hay que establecer referencias de, la posición abierta, el mark to market, en este caso mark to model, donde pues, necesitas tener puntos de apoyo, como pues, pueden ser los escenarios de AFRI y con esto pues, tener la garantía de que tu activo lo has cerrado de la forma más segura posible. Muchas gracias, Jaime. Seguro que ahora vamos a poder tener tiempo de volver a escucharte sobre algunas cuestiones que los espectadores están ya enviándonos. Pero bueno, antes de todo, yo quería preguntaros a todos, porque hay de estos temas que yo voy hablando con la distinta gente del sector y del mercado. Yo me pregunto si esto, digamos, se ha convertido en una especie de carrera, ¿no? De a ver quién es, que el último que construya no va a poder hacerlo. Entonces, cuanto antes se instale mi proyecto, mejor, ¿no? Entonces, quería saber qué os parece, si esto realmente es así, si lo veis así o no, y si es importante instalar cuanto antes un proyecto antes que, por ejemplo, en 2025, en 2030. Yo sí, mi visión es totalmente opuesta a la que has dicho, aunque solo sea por discrepar. No, a ver, lo explico. Primero, es verdad que hay ese efecto, ¿no? De si realmente van a venir muchos proyectos y en algún momento nos vamos a ver pasado y el siguiente ya no es rentable, ese efecto estoy de acuerdo que está ahí. Pero primero, los inversores futuros van a tener costes más bajos que los de hoy. El CAPEX va a bajar. Nosotros pensamos que también las primas de desarrollo van a bajar, creemos, aunque es algo que me es irrelevante tanto a mí como a Miguel, el que los acuerdos al final sean un precio a otro, ¿no? Por el que se compran proyectos. Nosotros, por lo que pensamos que sí que van a tender a bajar, es porque a día de hoy, dentro de que hay incertidumbre absoluta en los precios, absoluta, ¿quién fija los precios que se pagan por proyectos? Pues los más altos, ¿no? Por definición, ¿no? Al final, el que más paga, todo el mundo vende el proyecto al que más le paga, ¿no? Entonces, en un entorno de incertidumbre absoluta, en el que todo el mundo, hay divergencia absoluta de opiniones, los más altos fijan un precio que luego a futuro puede que sean esos, ¿eh? No digo que no. Desde luego, si nos acercamos a ese escenario 2 que yo planteaba, de un aluvión de renovables, no veo manera de que los precios de que los precios se mantengan o incluso que suban, salvo que vengan un entorno de precios de commodities altísimos, que, como he dicho, nosotros no lo esperamos. Entonces, esos precios a la baja deberían hacer converger hacia todos. O sea, la visión de todo el mundo debería ir convergiendo hacia eso, ¿no? ¿Qué quiere decir si empieza a haber consenso de precios a la baja por ese aluvión? Pues que el mercado irá hacia ahí y se dejarán de pagar unos precios que a día de hoy se están basando en proyecciones más alcistas, ¿no? Eso combinado con que los CAPEX nosotros los vemos que van a seguir bajando, sí que hace que a lo mejor la decisión precisamente no es invertir ahora y pagar un proyecto y competir con el inversor de turno que está pagando valores altos, sino tener la paciencia de decir, yo me meto en la subasta del 2023 o en la subasta del 2024, o si tengo que esperar a la 2025, espero a la del 25. Ya me encontraré con CAPEX más bajos y encima no tendré que pagar los precios que tengo que pagar hoy, ¿no? Para competir con ese último inversor que es el que tiene esa proyección más alcista de todas las que hay en el mercado, ¿no? O sea, que yo creo que mucho desarrollador tiene que ser paciente porque vienen 10 años, bueno, 10 años no, vienen 30 años de desarrollar proyectos renovables y todos van a ser rentables, según lo que se pague por proyecto. Desde luego, para los desarrolladores,
van a ser rentables, ya sea porque entren se financien con un PPA, ya sea porque entren en una subasta, ya sea porque, bueno, aun vendiendo el proyecto o quedándotelo, el propio desarrollador, los precios de mercado, hay mucho margen de bajada de precios para que el desarrollo de proyectos siga siendo rentable. ¿Pensáis igual el resto? Yo por complementar lo que decía Javier, efectivamente, como él dice, nosotros en Alter5 somos agnósticos en cuanto a los precios. Lo que queremos es hacer más eficiente ese mercado, que como han comentado todos los panelistas, tiene una actividad tremenda a día de hoy. Sí destacaría dos tendencias. Por un lado, no debe minusvalorarse el interés y la entrada de tanto capital institucional en el sector. Estamos viendo lo que va a ser España este año en términos de salidas a bolsa de compañías de renovables, estamos viendo lo que es el pipeline y estamos viendo que esa necesidad puede tener un impacto que yo creo que no es de corto plazo, sino que va a durar, va a ser permanente en todo lo que son los precios. Estamos viendo también cierta diversidad de precios, es decir, creemos que no hay un precio único y eso también responde a la gran diversidad de perfiles de rentabilidad y riesgo que tienes en el mercado y cada uno tiene o muchos tienen visiones diferentes y yo creo que eso también es sano y que en algún momento pues veremos cierta convergencia también a través de esa transparencia o esa mayor competencia que también nosotros buscamos. Y hay otro factor que es la rentabilidad en términos relativos, ¿no? Yo creo que no puede tampoco perderse de vista dónde están los tipos de interés a día de hoy y una rentabilidad absoluta de una inversión, tanto en financiación como en el capital de una renovable, tiene que verse relativo a cualquier otra inversión alternativa en el mercado, ¿no? Para todos estos inversores. Y yo creo que por rentabilidad-riesgo las renovables siguen siendo uno de los activos más atractivos. Así que, bueno, más allá de que, como decíamos, nosotros no formamos los precios, sino que ayudamos a formarlos, sí vemos un mercado sano, cada vez más original, más diversificado y con gran potencial para todos los participantes. Hemos hablado continuamente de que son diversos digamos, las causas que pueden afectar a los precios, ya sean las commodities, ya sean las políticas energéticas que realicen desde los gobiernos. Pero, por ejemplo, el año pasado vivimos la pandemia de la COVID, que todavía la seguimos sufriendo, y trastocó eso totalmente los precios de los mercados. Incluso se llegaba a hablar de que algunos PPAs firmados con anterioridad se han roto. Entonces, quería saber yo, pues conociendo la opinión de Jaime o de alguno más y de Andrés, si eso es así, cómo puede un desarrollador de proyectos cubrirse ante un efecto como el de esta pandemia y que esperemos que no, pero que a lo mejor pueda suceder en esos 25 años de desarrollo del proyecto un efecto parecido. Bueno, pues aquí para Alusiones, precisamente por eso es tan relevante y tan importante estructurar bien los contratos PPAs. El contrato PPA es un contrato que ante situaciones no previstas debe funcionar y tener suficientes garantías entre las partes para cubrir esa posición, ese mark-to-market o mark-to-model, la valoración del PPA del mercado de una perspectiva dinámica. Además de tener ese volumen de garantías, esa actualización bien definida y calculada, pues con los esquemas de garantías entre las partes para que esa parte no suceda. Entonces, un contrato de este estilo no puede cerrarse como un contrato de suministro a un plazo un poco más largo y ya está, sino que son contratos realmente bastante complejos y estructurados, donde se detalla también los cambios regulatorios y también las circunstancias excepcionales, como pueda haber la fuerza mayor, que sean cláusulas bien reguladas, como pueda haber en los contratos de aprovisionamiento de gas en origen, que son a 20 y a 30 años,
donde están sujetos también a conflictos bélicos y todo este tipo de cuestiones. Y seguramente aquí Andrés, que tiene una larga experiencia en esta parte, pues nos podrá dar su visión de que si no se cubren adecuadamente estos contratos y las garantías entre las partes no están bien estructuradas, pues efectivamente el promotor corre ese riesgo que también podría haber pasado en el sentido inverso, si de repente oye, pues el precio se va por las nubes porque tenemos una subida del CO2 a 120 euros la tonelada, se dispara el gas a 60 euros el megavatio por un conflicto o lo que sea, pues que el promotor se vea incentivado a romper el contrato PPA porque a lo mejor se había cerrado a 35 y resulta que puede sacar 65. Sí, yo por alusiones también y siguiendo un poco la línea que comentaba Jaime, de hecho tuvimos, ¿no?, esas discusiones en distintos ámbitos, o sea, lo estamos planteando en relación con PPAs, pero lo mismo, la misma problemática se planteaba en relación con contratos de desarrollo, ¿no?, donde un inversor está codesarrollando, digamos, con un desarrollador o invirtiendo en el desarrollo a través de un contrato de prestación de servicios, pues o en el marco de un contrato de construcción ya en fase de ejecución del proyecto o en el marco de un contrato de financiación, ¿no? Y todas esas cláusulas de fuerza mayor a las que hacía referencia Jaime, pues tradicionalmente leíamos la lista, ¿no?, de catástrofes naturales o de otro tipo de supuestos de fuerza mayor como epidemias y hasta ahora no le hacíamos mucho caso, ¿verdad? Ninguno. Ahora todos nos paramos en epidemia y bueno, yo personalmente he participado ya en la redacción de varias cláusulas, ¿no?, donde se prevén cuáles son los efectos concretos o del COVID o de una nueva oleada del COVID, etcétera, ¿no? O sea, claramente, y por concluir, ahora ya todos hemos aprendido esta lección y habría que revisar las cláusulas, especialmente de fuerza mayor, de todos estos contratos a los que acabo de hacer referencia, PPAs, contratos de desarrollo, contratos de financiación y contratos de obra, de construcción, para ver cómo se trata, por si acaso nos vemos dentro de X meses, Dios no lo quiera, en una situación similar. Bueno, vamos con alguna pregunta del público. Isabel Azofra, es una pregunta para Miguel Solana. Dice que qué interesante vuestro proyecto de Alter 5 y entonces dice que sí se gestionaría la financiación de proyectos de todo tamaño, o tienen que ser algún proyecto más grande o vale alguno de 5 megavatios, incluso de menos. Cuéntanos, Miguel. También en eso somos agnósticos, es decir, de hecho creemos que donde puede tener más atractivo esta conectividad que nosotros hacemos con inversores es con proyectos de pequeño tamaño, que muchas veces caen por debajo del espectro de los bancos y que por tanto son promotores que tienden a vender permisos y licencias a grandes consolidadores, otros fondos de mayor tamaño, en lugar de llevar esos proyectos a operación. Con lo cual, soluciones estandarizadas como las que estamos desarrollando creemos que son particularmente interesantes para proyectos de pequeño tamaño. Así que, bueno, encantados de explorar una colaboración y entender mejor las necesidades. Esta es una para todos. Dicen, bueno, teniendo en cuenta un poco cómo se puede desarrollar la demanda a futuro y teniendo en cuenta también por los actuales costes de las tecnologías, ¿creéis que es el momento de invertir en fotovoltaica? Quiero decir, también habrá desarrolladores que quieran realizar eólica, pero se va a poner el foco sobre todo en fotovoltaica, en solar fotovoltaica. ¿Qué creéis vosotros? Si yo respondo, y he puesto ya alguna respuesta por ahí por escrito, pero a ver, la pregunta es muy amplia, yo creo que hay que afinarla. ¿Invertir quién? O sea, ¿invertir un desarrollador que haga todo el desarrollo desde el principio? Desde luego, si hemos dicho que se van a hacer entre muchos y muchísimos gigavatios, ya veremos fotovoltaicos, por ejemplo, solo, pues esta década yo creo que van a ser entre 30 y 50.
es un rango bastante amplio, pero bueno, yo creo que esa es la incertidumbre que hay. Por eso los tiene que hacer alguien y quien los haga va a ganar dinero con ellos, ¿no? Otra cosa es, ¿tiene sentido para un inversor de los que son muchos, los que entran en estado ready to build o incluso ya operativos? Pues también, pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿cuál es un precio que tiene sentido pagar por esos proyectos, ¿no? Entonces, lo que sí que puede pasar perfectamente es que vayamos a un entorno más parecido a ese entorno tipo 2 que he dicho, de muchos proyectos que entren ya sea por costes a la baja, ya sea por subastas muy elevadas, ya sea por descoordinación y sobreinstalación, pues como ha podido pasar, por ejemplo, con los ciclos combinados. Entonces, quien haya pagado metiendo en su modelo financiero una expectativa de pool alta, pues ese lo único que le va a pasar, entre comillas, es que en lugar de ver tires del 10, a lo mejor ve tires del 2. O no sé si incluso negativo en función de lo que hayas pagado, ¿no? O sea, la actividad fotovoltaica, yo no tengo ninguna duda que va a ser rentable, pero claro, según lo que hayas pagado por los proyectos, ¿no? Y un segundo punto que también he mencionado ahí en el chat es que lo que hay que tener, lo que tiene que tener claro todo desarrollador es que tú ahora mismo lanzas 10 o 12 proyectos y te van a salir 2 o 3 o 4. Si lanzas 10 no te van a salir 8. Entonces, y si lanzas uno solo, lo más probable es que no salga, ¿no? Entonces, yo creo que el desarrollador tiene que entender el contexto. Yo creo que hay mucho desarrollador ahora mismo que no ve el bosque, que ve su árbol y no ve el bosque, y dice, si yo desarrollo mi proyecto, yo tengo todo en regla, mi proyecto va a salir. Pero es que lo mismo que piensas tú, lo piensan otros 120 gigavatios. Y de esos 120 hay 80 que os estáis equivocando. O sea, hay 80 que no vais a salir, ¿no? Entonces, al desarrollador yo solo le digo, ¿no? Que no pongas todos los huevos en la misma cesta porque no van a salir todos tus proyectos. Y al inversor que entra ready to build o operativo, por supuesto que si pagas precios razonables, por supuesto que va a haber rentabilidades interesantes para todos estos proyectos. Alguno se va a quemar también, lo digo. Con rentabilidades no un poquito inferiores, sino muy inferiores a las que esperaba cuando invirtió. ¿Alguno apunta algo más? Bueno, a mí me gustaría también apuntar que veo muchas veces que se pone mucho foco en los CAPEX y en los OPEX, donde los desarrolladores dedican muchas personas, recursos y tiempo, pero con poco personal y poco especialista a la hora de los ingresos y a la hora de ver las vías de venta de esta energía. Al final, como cualquier negocio, si tú vas a fabricar algo y vas a vivir de vender ese algo, lo normal es que penetres en la cadena y si vas a tener una dimensión grande, pues que des ese pasito también a operar en el mercado, al menos en el mayorista. Si puedes incluso dar el pasito para operar en el mercado minorista y la venta a clientes finales, diversificas de otra forma y también reduces los riesgos que puedes tener ante los movimientos de los mercados mayoristas. Y la integración vertical es algo que ya los desarrolladores de cierto tamaño que tienen pipelines de más de 200 o 300 megas, pues están todos mirando. Muchos de ellos además ya lo están haciendo y lo están ejecutando creando sus propias compañías suministradoras. Por tanto, orientarse y meterse dentro de la cadena va a ser una vía también de proteger esa rentabilidad de los proyectos, porque si te quedas totalmente expuesto a lo que haga el mercado o si simplemente quieres ir a cobrar el margen de un mercado mayorista por hacer, digamos, la venta más fácil operativamente, pero seguramente no la más rentable, pues te estás exponiendo a que un pipeline completo de 200, 300 megas, que hablamos de órdenes de magnitud de más de 100 millones de euros, por no haberte molestado en meterte como operador de mercado, que se cuesta unos poquitos millones de euros, pues puede poner en riesgo tu rentabilidad. Es algo que en mi presentación no me ha dado tiempo a abordarlo, pero que invito a que quien quiera consultarlo, pues está ahí también expuesto este aspecto. Muy bien, tengo una pregunta, ya no nos queda mucho tiempo, pero es para Andrés. Andrés, ¿qué aspectos ves que sean positivos para los desarrolladores en cuanto a la nueva regulación? Y también quiero saber si, o quieren saber los espectadores, cuáles son los retos pendientes que quedan en materia regulatoria para que, digamos, el desarrollador se quede tranquilo.
Bueno, empiezo por el final. Retos pendientes, que era un poco el objeto de la última slide, ¿no?, con que he presentado. Y para completarlo en lo inmediato, yo creo que más les afecta el paquete de acceso y conexión, pues serían las especificaciones técnicas y que se levante la moratoria, ¿no?, para nuevas solicitudes de acceso y conexión. Y por el lado de las ventajas, digamos, es un valor muy manido, pero yo creo que hay que apelar a él. Una mayor seguridad jurídica para mí es un valor clarísimo con este nuevo régimen de acceso y conexión. Oye, pues yo creo que ya con respecto a los permisos de acceso y conexión que se tenían, están claras las reglas de qué hay que hacer o qué condiciones tienen que cumplir para conservarse. Y a futuro están claras las reglas también para los nuevos permisos de acceso y conexión, cuáles son las causas de admisión, cuáles son las causas de denegación, el procedimiento que se pretende que sea simplificado, ¿no? Las de revocación de esos permisos eventualmente y las de posible modificación en el caso de hibridación. O sea que yo creo que claramente las reglas del juego están más, ¿no? Ahora están actualizadas y más claras con este nuevo paquete de acceso y conexión. El riesgo, pues también es la contrapartida. Es que si no se cumplen esas reglas, por ejemplo, en relación con el cumplimiento de los hitos administrativos que se han marcado, que se han señalado, pues los permisos de acceso y conexión pueden caducar y eventualmente se podrían ejecutar las garantías de conexión. Muy bien. Otra pregunta en este caso es para Miguel. Quería saber los espectadores realmente... Espérate que se me ha traspapelado. No, la tengo aquí. Dice, ¿cuál es el coste de acceso a vuestra plataforma? ¿Y cómo es el esquema de precios para los desarrolladores y o los inversores? ¿Qué nos puedes contar? Sí, el acceso a la plataforma, tanto para promotores como para inversores, es gratuito y Alter5 únicamente cobra una comisión por cierre de las operaciones y por uso de la plataforma digital, tanto para esa conectividad como os comentaba, el uso de las soluciones de financiación bajo el programa del Solar Sustainable Bond. Así que es algo que todo promotor puede utilizar o testear de forma gratuita y ver si realmente esto es algo que puede interesarles. Muy bien, pues bueno, yo creo que ya el tiempo se nos ha pasado. Hemos estado casi 2 horas con todos ustedes, con más de 200 espectadores en el que han estado escuchando a estos 4 expertos para hablar de las posibles alternativas de la financiación de los proyectos renovables a futuro, en un panorama que la verdad es que es apasionante y en el que seguramente pues en próximas ocasiones tendremos nuevas ocasiones de compartir con ustedes otros webinars y seguir tratando todos estos temas. A todos, muchas gracias, a los 4 ponentes, a Javier, a Andrés, a Jaime y a Miguel. Pues un placer. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Ramón. Quería también agradeceros a todos vuestra participación y a Ramón primero su disponibilidad para moderar y el poder de convocatoria que ha tenido el Periódico de la Energía, y espero que este sea el primero de muchos. Muchas gracias. Un placer. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Chao. Muy bien.